Buenas tardes, oyentes. Hoy quiero presentarles a Percy, estudiante de Ciencias Biomédicas, que nos va a hablar de Rosalind Franklin y la historia de la fotografía 51, la primera imagen del ADN. Hola, Percy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Modesto. ¿Cómo estás tú? Yo me encuentro muy bien. Dios, gracias, bien aquí, esperando que nos impactes con tu historia, con lo que nos vas a narrar el día de hoy. Tú me dices, ¿ya estás lista? Sí, yo ya me encuentro lista. Ok, pues adelante, soy todo oídos. Platícanos la famosa historia de la fotografía 51. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, oyentes. Mi nombre es Perce. Como les comentaba mi compañero Modesto, soy estudiante de Ciencias Biomédicas y hoy les voy a platicar sobre la historia de la fotografía 51 y su creadora, Rosalind Franklin. Bueno, primero que nada, el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN tiene un trasfondo controvertido, teñido incluso de cierta tristeza. En medio de una carrera científica por descubrir el secreto de la vida, en la que competían laboratorios y hasta investigadores dentro del mismo centro para obtener los laureles del reconocimiento internacional, dos especialistas en biología se sirvieron de una radiografía decisiva realizada por Rosalind Franklin para confirmar su teoría sobre la estructura de doble hélice del ADN. Esta era la famosa fotografía 51. Desde que fue tomada en 1952, la fotografía 51 marcó un antes y un después de lo referente a la estructura de la vida, tal y como la conocemos ahora. En ella, Rosalind Franklin utilizó la difracción de rayos X para capturar la estructura de doble hélice del ADN, algo detectable a simple vista por las bandas dispuestas en cruz. Según los expertos, esa X perfecta en el centro era reveladora, estructura en escalera de caracol de la macromolécula de la herencia. 10 años después, en 1962, el Premio Nobel de la Medicina recayó sobre Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins, destacando sus descubrimientos acerca de la estructura molecular de los ácidos nucleicos. La gran olvidada de este galardón fue Rosalind Franklin, quien había fallecido 4 años antes. Unos años después, en 1968, James Watson publica su visión personal del descubrimiento en la doble hélice. Este libro describe la carrera para determinar la estructura del ADN y representa a una científica poco conocida, Rosalind Franklin, pero aparece como un personaje, la terrible Rosie, una resabida que atesoraba sus datos y que no permitía que los hombres la vieran, y que arremetía contra todos ellos. Watson utiliza a Franklin como un recurso literario, dándole el papel de villano para que su obra fuese exitosa, siendo este una completa mentira a lo que era realmente Rosalind Franklin. Muy bien, ya que tenemos un contexto de la fotografía 51, rebobinemos a quién es Rosalind Franklin. Ok, nacida en los años 20, procedente de una familia acomodada y dedicada a la banca y al negocio editorial, la familia Franklin fue uno de los más selectos grupos judíos ingleses. Desde niña, su inteligencia destaca, ya que disfrutaba de juegos de memoria y pasa todo el tiempo haciendo aritmética por placer, sin fallar en sus sumas. En el instituto, ella era la mejor en ciencias, la mejor en matemáticas, y no es que fuese una de las mejores, ella era la mejor. Jugaba en equipos deportivos, en cuales, en todos, tenis, hockey, lacrosse, fútbol, entre otros.
Mientras Rosalind sobresale en su vida académica, el mundo entra en la Segunda Guerra Mundial. Como refugiados judíos que huyen del ataque nazi, los Franklin procuran refugio en Inglaterra, logrando escapar. En 1938, Rosalind Franklin ingresa en el colegio Newham en Cambridge para estudiar ciencias experimentales y en concreto química. Su padre, al no aceptar la decisión de Rosalind, le retira su apoyo económico, pero una tía, hermana de su padre, corre con los gastos y le permite estudiar lo que le apasionaba. No pasó mucho tiempo sin que el padre aceptara la decisión de su hija y volviera a hacerse cargo de los gastos. Es aquí donde en sus clases se introduce en un nuevo campo de la cristalografía de rayos X. Esta técnica puede revelar la estructura atómica oculta de la materia en su forma cristalina. Los átomos son demasiado pequeños como para verse debajo de un microscopio óptico, por lo que los cristalógrafos le disparan rayos X invisibles que rebotan o se difractan, registrándose en una película sensible. En pocas palabras, una radiografía. En 1941 se gradúa en química y física, a lo que su padre presiona para mantener el negocio familiar, y ella alega que sería de poca utilidad para cualquier otra cosa que no fuera la ciencia. Cuando su padre le acusa de hacer de la ciencia su religión, ella le dice, y cito, en mi opinión, todo lo necesario para la fe es creer con nuestro esfuerzo tendremos éxito en nuestras metas, la mejora de la humanidad. En plena guerra mundial pasa a la Asociación para la Utilización del Carbón, decidida a contribuir en el esfuerzo bélico, y con sus investigaciones y experimentos lograron mejorar en las máscaras antigas, lo cual fue una valiosa contribución para una Inglaterra bajo ataques. Al final de la guerra, su experiencia le valió la oferta de trabajo soñada, un puesto de investigación en uno de los mejores laboratorios de París. Fue aquí, en París, donde ella aprende la técnica de difracción de rayos X, en la que se convertiría en una experta a clase mundial y aplicaría pocos años más tarde a la molécula del ADN. Además, a ella le encantaba París, le encantaba la vida en París. Se le solía ver pasear al trabajo por la orilla del Sena con lo último en moda parisina. En 1951 vuelve a casa, a Inglaterra, y consigue una plaza en el King's College de Londres. Allí, John Randall, el director del departamento, le encarga el estudio de la estructura del ADN, pero el King's College era, dentro del panorama machista de la ciencia inglesa, el centro que parecía encargado de guardar las esencias. Las mujeres del personal del King's College eran tratadas con respeto, pero sabían sin ninguna duda que nunca alcanzarían el estatus de los hombres. Era el centro en el que se mantenían el orgullo de casta, la trivialidad, según Crick, que no dejar entrar a las mujeres a la sala de profesores. En su estancia en el King's College, Rosalind Franklin mejoró el aparato para obtener imágenes con ADN, cambió el método y obtuvo fotografías junto a su estudiante de doctorado, Raymond Gosling, con una nitidez que nadie había conseguido antes. En noviembre de 1951, dio una charla para exponer sus resultados a sus colegas del King's College. Entre el público estaban Watson y Crick, también interesados por la estructura del ADN y que trabajaban en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, a unos 90 kilómetros al norte de Londres. Era Maurice Wilkins, compañero, aunque no se llevaban bien,
de Rosalind Franklin en el King College y también estudioso de la estructura del ADN y buen amigo de Watson y Crick, quien les había invitado en aquel seminario. Watson y Crick empezaron a conocer el trabajo de Rosalind Franklin. Fue también Wilkins a los meses siguientes quien fue enseñando a Watson y Crick imágenes de ADN tomadas por Franklin, rara vez con su permiso y la mayor parte de las veces sin que ella lo supiera. En febrero de 1953 vieron 3 imágenes y entre ellas la famosa fotografía número 51. Para entonces, Watson y Crick llevaban más de un año sin conseguir nada positivo. La número 51 la habían conseguido Franklin y Gosling en mayo de 1952. Y años después, Watson recordaba lo que sintió cuando la vio. Y cito: "En cuanto vi la foto, quedé boquiabierto y se me aceleró el pulso". Fue lo que dijo Watson. Por lo que se sabe, Rosalind Franklin nunca se enteró que Watson había visto tal fotografía. Estas imágenes, más los datos de la charla de Rosalind Franklin en noviembre de 1951, más algunos datos más proporcionados por Wilkins, llevaron a Watson y Crick a su propuesta de la estructura del ADN y la publicaron en Nature, una revista de la época, en abril, y solo un par de meses después de ver la número 51. En el artículo, Watson y Crick mencionan a Rosalind Franklin, entre otras personas, y sin ninguna mención especial a sus datos y a sus fotografías. Esto fue lo que se comentó en la mención. Hemos sido estimulados por el conocimiento de la naturaleza general de resultados experimentales no publicados y las ideas de Wilkins, Franklin y sus colaboradores. En el mismo número de Nature, unas páginas más adelante, Rosalind Franklin y su doctorando, Raimundo Gosling, publicaron un artículo muy técnico sobre sus fotografías con la famosa 51. Y demostrando su honradez científica y personal apoyando el modelo propuesto por Watson y Crick. Hay quien ha propuesto que para entonces Rosalind Franklin había llegado a las mismas conclusiones que Watson y Crick, pero la rapidez de la publicación le impidió proponer su modelo. En 1951 había escrito que sus resultados sugerirían una estructura helicoidal con 2, 3 o 4 cadenas y con los grupos fosfato hacia el exterior. Esto lo escribió 16 meses antes del famoso artículo de Watson y Crick. Pero ya estaba cansada de sus discusiones con Wilkins, Watson y Crick, y en general del ambiente del King College. Se traslada al Birkbeck College, también en Londres, al laboratorio dirigido por John Bernal, donde permaneció hasta su muerte. En este centro, su carrera investigadora surgió adelante, con importantes trabajos sobre el virus, en concreto el del mosaico del tabaco y el de la polio, que todavía citan actualmente los expertos. Pero en 1956 se siente mal durante un viaje por los Estados Unidos y pronto se le diagnostica de cáncer de ovario, quizás provocado por la excesiva exposición de radiaciones durante sus investigaciones con los rayos X. Todavía trabajó durante otros 2 años y después de 3 operaciones quirúrgicas y quimioterapia técnica, entonces estaba empezando a aplicarse. Murió en Londres de 1958 a los 37 años. 4 años después
En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibirían el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura del ADN. Ni Watson ni Crick mencionaron a Rosalind Franklin en sus discursos de aceptación. Es curioso, pero son las tonterías que Watson hizo en los 50 y relató en los 70 las que crearon la admiración con que Rosalind Franklin es hoy recordada. Sus colegas del King College la consideraban demasiado francesa, o sea, liberal, en sus costumbres, vestidos, intereses intelectuales y temperamento. Era directa y apasionada, le encantaba el debate, era seria y a veces dura y abrasiva. Wilkins, por ejemplo, la consideraba desagradable. Watson, como siempre, fue el más cruel y en La doble hélice, su libro de memorias de aquella época, describe párrafos que rozan al insulto. Y cito, y cito un párrafo de su libro. Estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos, aunque era de rasgos enérgicos, disculpen, no carecían de atractivo y habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien. Pero no lo hacía, nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro. Y a sus 31 años, todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes inglesas. Quizá el párrafo corto y directo que mejor demostraba el problema de Watson en su trato con colegas científicas es aquel en el que le aconseja a Wilkins que, y cito, era evidente que o Rosie se iba o habría que ponerla en su sitio. Por cierto, nadie llamaba a Rosalind Rosie, solo Watson y Wilkins, y quizás Crick, pero a sus espaldas. Para terminar, en el certificado de defunción de Rosalind Franklin dice, una científica investigadora, soltera, hija de Ellis Arthur Franklin, un banquero. Eso es lo único que nos vale como definición y como recuerdo.